Como siempre, es un placer hablar con Fernando Navarro García. Bienvenido, Fernando, a tu programa Luz y Oscuridad bajo el nazismo. Pues un placer estar con vosotros, Raquel. Ya saben nuestros oyentes que Fernando Navarro García, entre otras muchas cosas, es el autor del Diccionario Biográfico del Nazismo y Tercer Reich, un experto en la materia, de los españoles que pueden hablar con más criterio de este 80 aniversario del comienzo de los juicios de Nuremberg. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer en una serie de programas, pero como tú siempre quieres hacer, Fernando, sitúas las bases, ¿no? Y nos pones en antecedentes antes de empezar a hablar de los jerarcas, de los sobrevivientes, de los testigos, de todos esos temas, de los otros juicios, de todos esos temas que también nos interesan. Exacto. Es que es verdad que son los juicios o los procesos de Nuremberg son muy conocidos en la cultura popular. Han sido llevados al cine varias veces. Estoy pensando en esa excelente película que es Vencedores o Vencidos. Y también una que acaban de estrenar Ujú. ahora, por cierto, de la que no puedo hacer ningún comentario porque todavía no he tenido la oportunidad de verla, pero no tardaré en hacerlo. Em, pues es verdad que hay mucha información, pero no creo que se conozcan algunos de los elementos fundamentales, ¿no? Y de la importancia y trascendencia que tuvieron aquellos juicios de Nuremberg. Lo que sabemos es que, bueno, los juicios empiezan en el mes de noviembre de 1945. La guerra en Europa termina en mayo. Y en el Pacífico termina en agosto, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero hay que tener en cuenta que antes de que se eligiera Nuremberg como sede para implantar allí el Palacio de Justicia en el que se fue a juzgar a los principales criminales de guerra nazis, esto surge inicialmente en la conferencia de Teherán de 1943, cuando la guerra todavía no ha terminado ni se ha visto con claridad que vaya a terminar en el corto plazo. En esa primera reunión conjunta de las tres grandes potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, o sea, Roosevelt todavía está en forma, todavía puede participar en la conferencia de Teherán, Churchill y Stalin, se acuerda por vez primera la idea de juzgar a los principales criminales de guerra nazis. Una vez que se alcanzara la victoria, que se daba por hecho, aunque como decía hace un momento, pues no estaba claro si iba a ser en el corto plazo. El problema que había es que no existía un mecanismo jurídico claro en el año 43. Hoy en día sí tenemos bastante definido, y especialmente, o por obra y gracia de los procesos de Nuremberg, cuáles son los principales crímenes que pueden ser sentenciados desde el punto de vista internacional, pero en aquel momento esos crímenes no estaban tipificados, por tanto no había un mecanismo jurídico claro para sentenciar. En los propios juicios, algunos de los acusados eh, sostuvieron su defensa diciendo que, bueno, que estaban siendo juzgados como una potencia vencida y estaba actuando de juez, estaban actuando como jueces las potencias vencedoras y que lo que ellos habían hecho en tiempos previos a la guerra y durante la guerra, pues no dejaba de ser una actitud que desde el punto de vista de su legislación, hablo de la legislación alemana o la legislación del Tercer Reich, era perfectamente legal, por tanto no era punible. Eh, Obviamente los vencidos sí lo consideraban crimen, sí lo consideraban delictivo, pero ellos no reconocían esa autoridad. Y este es uno de los grandes escollos y uno de los principales problemas que se presentaron en los procesos de Nuremberg y que se han presentado a lo largo de la historia, porque estos fueron los primeros, pero no fueron los únicos procesos ad hoc, que es como se conocen, porque siempre ha ocurrido exactamente lo mismo. Estoy pensando en Yugoslavia, ¿no? Los crímenes de guerra cometidos en la Yugoslavia, Ruanda, etcétera. Siempre se ha planteado que había una potencia vencedora y una potencia que había perdido y el vencedor actuaba como juez y el que había perdido, pues obviamente era sentenciado. Este es el primer escollo.
En la declaración de Moscú de octubre del año 43, unos meses después de esa conferencia a Teherán, donde se decide que los juicios van a ser públicos, se les va a dar toda la difusión. eh, a pesar de que lo que Stalin está promoviendo en esta conferencia de Teherán del año, repito, del año 43, es que se hagan ejecuciones masivas y sumarias, ¿eh? Este es el posicionamiento de Stalin y de la Unión Soviética, ¿eh? Como potencia aliada. Luego veremos, dedicaremos un poquito de tiempo en esta sesión o en alguna otra que tengamos en próximos días a cuál fue el papel también de la Unión Soviética en estos juicios. Porque veremos, Raquel, que hay posiciones también muy enfrentadas desde el punto de vista de la aplicación de la legalidad, ¿eh? De los mecanismos jurídicos. Estaba la visión soviética que quería aplicar unas penas muy duras y masivas, Ujú, y la visión, también la francesa, en este aspecto Francia se alineó con la Unión Soviética, y la visión norteamericana y la inglesa, que eran partidarios de transparencia, lo que hoy en día llamaríamos transparencia, juicios públicos, algunas ejecuciones sumarias, pero desde luego no ejecuciones masivas como se propugnaban desde ujú. la Unión Soviética. También para proteger determinados intereses, entiendo, Fernando, ¿no? Estoy Sí, pensando en Spear, por ejemplo. claro, claro, Ujú. efectivamente. No, y Vale. luego además muchísimos de ten en Ujú. cuenta que es que los juicios empiezan cuando está empezando la Guerra Fría. Ya, Entonces, no, claro. los, Ujú. los que han sido aliados, yo probablemente sea la única vez en la vida en la que me siento más proclive a simpatizar con el criterio de Stalin que con el criterio de Roosevelt o el de Churchill. Lo confieso públicamente. Ujú, Y muy sin que bien. sirva de precedente, pero yo creo, ya me anticipo algo, es bien conocido que las sentencias de Nuremberg fueron excesivamente laxas, fueron Ujú, ujú, demasiado generosas y sin llegar necesariamente al planteamiento de Stalin, que era 250.000 muertos, ¿eh? Ejecuciones sumarísimas. Hombre, entre 250.000 y 400 sentencias condenatorias, de las cuales de pena de muerte no llegaron ni a 30, pues yo creo que hay un término medio, sí. hay un término medio en el que nos podríamos haber movido. Pero efectivamente empezamos en noviembre del año 45, ya estamos inmersos en plena Guerra Fría. Muy pocos meses después tendremos el bloqueo de Berlín, el puente aéreo y el claro enfrentamiento entre lo que se llamó mundo libre, vamos, Occidente y la Unión Soviética. Y muchos ex líderes nazis, muchas personas que habían sido colaboradoras, cómplices o habían simpatizado con el nazismo, eran necesarios en aquella recién creada República Federal Alemana para desarrollar determinadas actividades contrarias al comunismo, que también en ese momento estaba en expansión. Ya entramos aquí en las teorías de la contención de Truman, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso de alguna manera explica el que las sentencias fueran tan relajadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, en octubre del 43, como decía, hay la declaración de Moscú lo que establece es que los criminales nazis serían deportados a los países donde habían cometido los crímenes para ser juzgados allí. Y para los crímenes que no tuvieran una localización específica, se previó un tribunal internacional especial, todavía no estaba identificado como Nuremberg, estamos en octubre del 43, que 2 años después se fijaría finalmente en Nuremberg. ¿Por qué en Nuremberg? Pues hombre, hay una razón primero de orden práctico. El Tribunal de Justicia no había sido bombardeado, estaba intacto. Hay que ver cómo estaba en ese momento Alemania y las grandes ciudades alemanas, ¿eh? En su práctica totalidad habían sido arrasadas por los bombardeos. De los bombarderos norteamericanos fundamentalmente, y luego pues la artillería soviética en su avance. Pero el Tribunal de Justicia de Nuremberg estaba prácticamente intacto y además tenía una cárcel contigua que permitía alojar a los acusados e interrogarles, ¿eh? Hay algunos libros muy interesantes, ¿no?, sobre los interrogatorios que allí se desarrollan, pues algunos de los grandes líderes, empezando por
muy popular Goering, en aquel momento. Y luego hay otra razón de peso para haber elegido Nuremberg, y es que era la ciudad simbólica del nazismo, la sede de los congresos del partido, Ujú. la que hemos visto en las películas de Leni Riefenstahl. Lenny ahí a tope con los planos, Claro, picados, exacto. contrapicados. Esas Ujú. películas técnicamente tan perfectas, pero al Sí. servicio del mal, que es que dices, "Joder, Ujú. es increíble que una persona con este talento". Pero bueno, lo que demuestra una vez más que talento, arte, cultura o inteligencia no va necesariamente de la mano de la moralidad, ¿no? Y entonces la historia está llena de casos, ¿no? El propio Speer, ¿no? Que comentabas hace un momento, ¿no? El arquitecto del Reich. Entonces, ¿qué ocurre unos meses, un poquito antes del inicio de los procesos? En junio del año 45, en Londres, se aprueba finalmente el Estatuto del Tribunal Militar Internacional. ¿Y este estatuto qué es lo que hace? Pues lo que muchos años después hace el Estatuto de Roma, que es lo que, con el por el que se crea la Corte Penal Internacional, que es la que hoy en día persigue, juzga y eventualmente condena los crímenes de guerra. Bueno, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional lo que hace es identificar cuatro tipos de delitos que, como decía al empezar nuestro programa, Raquel, nunca antes habían sido juzgados internacionalmente. Primer delito, y es importante tener los cuatro muy presentes porque vamos a ver luego que las penas que se imponen en Nuremberg sentencian un número de años, o a una pena más o menos grave en función de el delito que estemos abordando. El primero, el número uno es la conspiración para cometer crímenes contra la paz. El segundo es crímenes contra la paz. El tercero es crímenes de guerra y el cuarto, crímenes contra la humanidad. Eh, este de crímenes, fíjate que a muchos les sorprenderá que entre estos cuatro delitos no aparezca el crimen o el delito de genocidio. La palabra ya existía porque, como sabemos, es un neologismo que se había realmente inventado, ¿no? Como nueva palabra un año antes, en 1944, por el abogado Lemkin, el judío, eh, pero no se emplea, aunque se esgrime en las actas de Nuremberg, la palabra genocidio aparece, pero no aparece tipificada como delito. Por tanto, el delito de genocidio se equipara en ese momento a exterminio de civiles y queda incluido dentro del tribunal, vamos, dentro del estatuto del Tribunal Militar Internacional, queda subsumido o queda incluido dentro del delito del tipo cuarto, los crímenes contra la humanidad. Tendríamos que esperar, Raquel, hasta 1948, ¿no? 3 años más tarde, para que finalmente se firmara por Naciones Unidas Ujú. la Convención para la Prevención del Crimen de Genocidio, Muy que bien. ya Ujú. tipifica la definición, bueno, pues que está consagrada y que es la que se ha aplicado desde entonces hasta hoy. No siempre con acierto, Ya. porque desde hace últimamente el pésimo uso que se está haciendo del término genocidio, totalmente desviado de lo que establece claramente la Convención de 1948, ¿no? Ujú. Pero bueno, esto sería. Sí, Fernando, lo dejamos aquí en este primer encuentro con los juicios de Nuremberg o quieres rematar tu discurso tenemos como 5 minutos. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí, Muy porque ahora bien. empezamos en una parte muy interesante, pero así ya dejamos el misterio para la Ujú. segunda parte. Empieza una parte muy interesante que es primero profundizar un poquito más en los cuatro crímenes a Sí. nivel conceptual, porque insisto, es fácil confundirse. ¿Qué es un crimen contra la paz? ¿Qué es un crimen de conspiración? ¿Qué es un crimen de guerra? Quizás este sea el más conocido, porque ya existían las convenciones de La Haya y de Ginebra. Eh, y lo más interesante es que hablamos en plural, hablamos de los procesos de Nuremberg. Por tanto, yo creo que la semana que viene podemos ver los cuatro grandes tipos penales y cuáles fueron esos procesos, que fueron muchos. Hubo ya Ujú. adelante 403 sesiones públicas. Guau. Entonces fueron muchas. Ten en cuenta que esto se prolongó desde el 20 de noviembre del 45 hasta el 1 de octubre del 46. La semana en la que estamos, primera quincena del mes de diciembre,
se estaban empezando a presentar las pruebas de cargo precisamente del delito de conspiración para cometer crímenes contra la paz. Este era el delito que se estaba presentando justamente En en estos días. en estos días, ¿eh? La anexión de Austria, la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia, bueno, y finalmente la agresión y el ataque a Polonia, ¿eh? La parte de Ujú. planificación, que es lo que ellos llamaron conspiración. Pero esto efectivamente podemos ya verlo la semana que viene con un poquito más de detalle. Nos encantará, les esperamos, queridos oyentes, y por supuesto te esperamos aquí en Radio Sefaratati. Fernando Navarro García, muchísimas gracias como siempre. Pues un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Adiós.